Amén. Estamos teniendo nuestra siguiente clase. Esta es la clase número 5 ya de por qué comunicar a Cristo, la importancia de comunicar a Cristo transculturalmente. Y durante estas semanas hemos tenido algunos invitados especiales que han enriquecido nuestra experiencia, han enriquecido nuestro espacio. Y quisiera darle la bienvenida al pastor y misionero Ubaldo López, que está con nosotros. Pastor, si nos puede saludar, por favor. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación también. Amén, amén, amén. Gracias, gracias. Quiero que pongamos un poco de atención. Voy a hacer un par de preguntas, luego vamos a tener un par de minutitos, así como lo hemos hecho con los demás. El pastor tiene su tiempo muy medido, así es que vamos a ser muy intencionales en el tiempo que lo tenemos. Pastor, cuéntanos un poquito de dónde eres y en dónde has estado haciendo trabajo de misiones. Sí, soy originario de Saltillo, Coahuila, México, ahí cerca de Monterrey, pues la ciudad más conocida. Y pues tenemos como misioneros que nos han enviado acá en el estado de Oaxaca, pues un estado multiétnico. Ya tenemos 11 años. Vamos a cumplir 11 años el siguiente mes, gracias a Dios. Muy bien, el estado de Oaxaca. ¿En qué región, en qué área, cuál es tu campo de misiones, pastor? Empezamos con los mixtecos. Los mixtecos, pues es generalmente de las 12 etnias más grandes que hay aquí. Aquí están los zapotecos y los mixtecos. Y aparte, pues hay otras 14 etnias, pero las más grandes son esas dos. Entonces los mixtecos están desde la Costa Chica, suben hasta la región que es conocida como la Mixteca Alta y Mixteca Baja, y nosotros estamos en la Costa Chica. Ahí estuvimos sirviendo a Dios. Esta parte. Wow, wow. ¿Qué lenguaje hablan ahí? Háblame un Es poco. el mixteco y el español. Nada más que el mixteco es muy complicado porque tiene como unas 70 variantes aproximadamente. Y cada pueblo tiene su sistema de creencias de que el mixteco original es el de ellos. Y el mixteco de los otros pueblos, pues es otro mixteco que ya está contaminado. Por eso es necesario, pues, a cada pueblo llegar con su dialecto específico. Aquí, pues, aprendiendo acerca de los lenguajes y los idiomas, el mixteco, el zapoteco, el mije, el náhuatl, son idiomas porque tienen ya su estructura, su gramática y todo. Y lo que son dialectos son las variaciones que hay entre uno de ellos. Entonces, a veces llamamos dialecto cuando realmente nos referimos al idioma en sí, pero el dialecto es la variante. Wow, 70 variantes de un lenguaje, 70 variantes, y todos piensan que tienen el original. Qué Sí, interesante. sí, Suena como de cuando un pueblo tenemos, a 10 minutos, perdón, de un pueblo donde vivíamos a 10 minutos ya cambia bastante, aunque se entienden, pero por ejemplo, había otro pueblo a 20 minutos en coche, que son como de 10, 12 kilómetros. Es mucho tiempo por el caso de las carreteras, pero ya no se entiende completamente. Entonces, ahí sí las personas dicen, no entiendo el mixteco de Jicayán, decían ellos. Es muy diferente al de nosotros. Sí, cambia. oh Dios, santo Dios. Suena como cuando tenemos esas conversaciones de quién hace el menudo de la manera correcta, ¿verdad? En el Sí, país de México. Muy bien. sí. Pastor, la Biblia, para poder predicar el Evangelio, la Biblia, qué hubo que hacer para que ellos tengan Biblia? Pues bueno, hace ya algunos años estuvo una misionera del Instituto Lingüístico de Verano de Wycliffe, si no mal recuerdo, y ella fue la que estuvo haciendo la traducción, pero solamente hicieron la traducción del Nuevo Testamento. Aquí voy a poner un poco ahí pueden ver. Pues es un idioma que tiene incluso otras letras. Por ejemplo, hay una letra que es como una Y, pero marcada, aquí la estoy, aquí miren. Esa Y es diferente. Yobo es como si uno dijera U, pero con la boca cerrada y con la forma de una E. Así es como suena esa letra. Este, tardó como unos, no sé, no, me dijeron que como unos 10, 15 años en hacer la traducción, y también pues quedó pendiente el Antiguo Testamento. Entonces, por la gracia de Dios, de la congregación que empezamos, hubo dos personas que estuvieron sirviendo
En la traducción del Antiguo Testamento, un joven que ahorita ya es el pastor de la iglesia, un joven de ahí del pueblo, em, él estuvo involucrado en la traducción del Antiguo Testamento y también en la grabación del Nuevo Testamento, pero grabación de una manera dinámica. Y la bendición fue que él hizo la voz de Jesús. Entonces estuvo muy interesante porque tuvo mucho trabajo en hacer esa. Y fue de una manera profesional en la ciudad de Oaxaca, pues con equipo profesional y todo, de una organización específicamente que se trata de eso, ¿no? De llevar la palabra en el idioma. Qué emocionante, ¿oyeron? Ya hicieron la Biblia en audio, en ese lenguaje. Qué emocionante, qué bendito sea Dios. A ver, pastor, cuéntanos un poco de un choque cultural, algo que llegaste, pastor, y dijiste, wow, aquí lo hacen así. ¿Por qué lo hacen así? Culturalmente no estoy de acuerdo. A mí no me enseñaron esto, no tiene sentido. Una o dos de esas cosas que te han llamado tu atención y tal vez nunca las puedas cambiar. Ok, sí, pues yo creo que la manera de tratar a los niños, eh, pues sí es una manera muy, tal vez pudiera ser inhumana hasta cierto punto. Los tienen relegados muy, muy mal a los niños. Casi no hablan, los niños no pueden hablar, no tienen derecho de hablar ni de réplica. Cuando se sientan a comer, son el último los niños, independientemente de si sea en la casa o en una fiesta o en algún lugar, primero siempre se le da de comer al varón, siempre, y después a los niños varones, a los jóvenes, los niños varones, y luego ya al final las niñas y las mujeres. Y siempre es así. Entonces, eso no me agrada a mí en lo personal. Pues gracias a Dios en la iglesia ya se cambió eso. Pudimos lograr que los hermanos varones fueran también personas que apoyaran a servir, porque eso era también algo que no se veía. Em, y pues sí, se le dio el valor a los niños, por lo menos en la iglesia. Gracias a Dios por ello. Eso es algo que me impresionó. Y otra cosa, pues que lo comenté en una entrevista que me hicieron también ahí, fue que pues hay todavía bigamia, ¿verdad? Respetada hasta cierto punto por el pueblo. El pueblo sabe que un hombre tiene a las dos mujeres viviendo en la misma casa y las mujeres ahí conviven y todo sin ningún problema. Entonces, eso lo vimos ahí en la comunidad, en dos, tres personas diferentes. Y también en comunidades todavía se acostumbra el hecho de vender a las mujeres, pero no nada más vender así, sino que sí tiene que haber cierto acuerdo, o sea, que la mujer esté de acuerdo, pero sí se le pone un precio. Sí, o sea, estuvimos preguntando ahí que si la mujer no quería, pues bueno, si la mujer no quería, pues no, pero generalmente desde niñas se les inculca ya, ¿no? Que es mejor salir de la casa y que cualquier hombre que venga y pague lo que tiene que pagar, pues se la puede llevar. Entonces hay pueblos todavía en las que se usa eso. Hay muchachas que ya pues salen del sistema y se van, pero la única manera es salirse del pueblo y buscar por ellos mismos, ¿no? Un trabajo o algo, pero pues sí, el pueblo las ve como rebeldes y todo eso. Entonces todavía se ve eso y entre más chicas pues todavía hay que dar una suma más alta, empiezan a venderlas o a entregarlas en matrimonio desde los 14 15 años y pues la suma es alta, ¿no? Pero ya cuando va pasando la edad, va bajando la suma de dinero que pide el papá de la mujer para entregarla en el matrimonio. Entonces, en otras comunidades, ¿no? Donde estuvimos y vimos lo de los niños y lo de la bigamia, otras comunidades que visitábamos, que de hecho no hay iglesia cristiana ahí todavía hasta la fecha, pero pues sí, se veía eso todavía. Mucha brujería también, pues eso es común aquí en México, ¿no? Pero todavía hay muchos brujos y todo eso. Wow, wow. Y qué santo Dios, podríamos hablar bastante de esto, bastante de esto. ¿Qué, qué alguna cosa, pastor, lo de los niños me impresiona? Esa es una gran bendición que la iglesia esté elevando. ¿Se acuerdan que hemos aprendido de eso? Que la parte de la comunicación transcultural del evangelio tiene que elevar a una de las partes, la parte recipiente de eso.
Háblanos un poco de la comida, pastor, el shock de la comida. ¿Cómo te fue? ¿Tienen alguna comida rara, alguna comida extraña o todo fue tranquilo, normal? No, pues bueno, como nosotros venimos de México, pues estamos ya muy influenciados allá en Saltillo, ¿no? Por la comida de Estados Unidos y de Texas y todo eso. Entonces, am, comíamos muy al estilo norteño y un poco de allá de Estados Unidos, ¿no? Y acá pues es todavía muy, muy natural la comida. Es muy común que las personas vivan al día. Hay cosas muy positivas, por ejemplo, que cuando alguien toma café, pues es café recién cosechado, ¿no? Traído, recién molido, recién tostado y todo. El maíz también es muy, muy rico. Las tortillas grandes y todo. Frijoles también muy ricos y todo. Casi todo es del día, ¿no? El queso del día. Todavía se acostumbra a la leche directamente de la vaca y todo. Pero sí, a veces hay ciertas costumbres que se tienen que tolerar. Por ejemplo, es ilegal o está como penado cazar iguana y cazar el venado y el armadillo, pero es muy común porque pues, las personas realmente batallan para tener un ingreso económico fijo y eso es, ahora sí que cuando comen carne, pues tienen que ir a cazarla, ¿no? Y generalmente eso es la manera en la que comentó ella, pues sí, alcanzamos a comer todo eso, iguana, armadillo, venado, em, huevos de tortuga, que también esos no se debería de comer legalmente, pero pues sí acostumbran mucho las personas aquí ir por ellos. Y pues sí, mapache también lo comimos, está muy rica, mucha comida. Ok. Huevos de tortuga. Muy bien, muy bien. ¿Qué más venía en el manto que descendió del cielo, verdad? Que Dios dijo, de esto comer. Qué Sí, excelente. primero está la ley de Dios. Sí, primero está la ley de Dios, así es. Bueno, pastor, sé que estamos cortos de tiempo. Ya que oyeron un poquito de la historia, ¿alguno tiene alguna pregunta para el pastor? ¿Alguien que tiene alguna inquietud? Amén. Hermano Jesús Martínez, primero, no sé quién más levantó la mano por ahí, pero hermano Jesús, dale, campeón. Pastor Ubaldo, buenas tardes. Usted ha mencionado los choques culturales que ha tenido con la gente de ahí de Oaxaca, pero ¿alguien del pueblo tuvo un choque cultural con usted? ¿Alguien le molestó alguna costumbre, alguna palabra que usted usara o ha tenido alguna experiencia así? Sí, sí, yo creo que el choque pues siempre es de ambas partes, ¿no? O sea, tanto ellos hacia mí como yo hacia ellos, mi familia y todo. Sí, bueno, por ejemplo, una vez invitamos a unas personas y ellos tienen la cosmovisión, el hermano Simón, ¿verdad? Un bebé así como él, o un poquito más grandes, hasta yo creo 2, 3 años, no pueden verse en el espejo, en nada que les refleje, o sea, ni siquiera en una ventana, ¿no? Porque ellos creen que el alma se les queda ahí. Entonces, nosotros lo llevamos a la playa y pues llevamos al bebé, ¿no? Pues lo llevamos y lo pusimos ahora sí que se vea en el reflejo. Yo no sabía eso. Eh, no sé si fui yo o fueron ellos, pero sí, el bebé se vio y todo. Y hasta el día siguiente ya me dice, oiga, ¿no nos puede llevar de nuevo a la playa? Ahora la playa estaba como a 2 horas de viaje. Esa vez era una ocasión pues especial, ¿no? Y le dije, no, realmente no puedo porque tengo cosas que hacer y pues aparte, pues el gasto y todo, no puedo llevarte hoy. Dijeron, es que se quedó mi bebé ahí. Y dije, ¿cómo que se quedó tu bebé ahí? Sí, sí, se quedó. Le digo, no, pues ahí está, míralo. No, no, ya como que no me supieron explicar, no me quisieron explicar, no me dieron explicaciones así. Hasta yo creo que un año después entendí ya un poquito más de su cosmovisión. Y ya fue cuando, pues ellos buscaron la manera, o sea, se fueron en una camioneta pasajera, fueron a la playa y no sé qué hicieron. Depende del pueblo. En algunos pueblos van y con una rama de un árbol le están golpeando en el piso y diciendo, por ejemplo, en ese caso Jesús Martínez, ¿no? Si te hubieras quedado ahí, ven Jesús, ven Jesús Martínez, ven. No sé cuántas veces ni qué, pero entonces ya, después de un tiempo, ellos consideran que ya regresó el alma y ya se van. Sí, entonces, yo creo que eso fue un choque para ellos, el hecho de que los haya llevado a, a la playa y que su bebé se haya visto ahí. Eso es uno que recuerdo, sí.
Wow, el reflejo en el agua, el reflejo en Sí, el en agua. el agua, o en el espejo, en un vidrio, lo que sea. Pastor Adrián, desde allá de Uruguay, cuéntanos, haz una pregunta. Sí, para Paraguay, un poquito más Paraguay, lejos, perdón. 1200 kilómetros más. Yo quería preguntar, ¿cómo se arma una prédica para una gente, o sea, para un pueblo así, ¿verdad? Que tiene hechicería, que tiene cosas de los niños, de las mujeres. ¿Cómo arma una prédica para confrontar todo eso? Ok, bueno, sí, eso lo hicimos más que nada en lo personal. O sea, esos temas más delicados o más culturales, tratamos de dejarlo bien en claro, principalmente con los que veíamos que iban a ser líderes. Em, Realmente, en algunas ocasiones sí lo tomamos desde el púlpito, pero nos enfocamos más en el discipulado personal. Ahí era donde es tiempo de preguntas, de respuestas, de explicar claramente todo, por qué sí, por qué no se hacen ciertas cosas. Entonces fue más personal y fue más intencional con los líderes que con la congregación en general. Aunque sí se tomaba, si el pasaje nos llevaba a eso, pues sí se tomaba eso. Exacto, un enfoque en el discipulado. Sí, es una cultura animista ahí. Ujú. Wow, wow. ¿Alguna otra pregunta que alguien tenga para esto? Esto está muy interesante. ¿Alguna otra pregunta? Mm. Bueno, en lo que se animan, también tienen la costumbre todavía de invocar la lluvia. Todavía van a invocar la lluvia a una piedra, la rocían de agua y piden lluvia. Lo curioso es que van cuando va a empezar el tiempo de Ay, ay, lluvia. ay. O sea, no van ahorita que es tiempo de seca, no se les ocurre ir. Ya en mayo, junio, cuando ya cerca, y por eso entonces siguen pensando que sigue haciendo efecto eso. Lo que me impresionó fue que el sacerdote de la Iglesia Católica va también a esos rituales, a pedir lluvia, a la piedra. El Sí. sacerdote va a pedir lluvia también junto con Sí, ellos. porque van todas las autoridades del pueblo. Entonces va el alcalde, van los viejitos, tatamandunes le llaman, y también pues va el cura. Pastor, Wow. Sí, dígame. usted dijo que los niños no eran tomados en cuenta y usted fue el que dio el inicio para que eso pasara con los niños. No, no me atrevería tanto, porque hay veces que, o sea, por ejemplo, Ya puedo entrar. se da en ciertas fechas, por ejemplo, el Día del Niño y ya, nada más. Los partidos políticos, por ejemplo, lo hacen, o en las escuelas lo hacen, pero en el hogar es donde no se ve eso. Entonces tratamos de que en los hogares de los hermanos se hiciera así, de los hermanos de nuestra iglesia, ¿no? Y darle siempre énfasis a los niños. Por ejemplo, no había clases para niños en las iglesias de ahí, las que ya estaban antes de que llegáramos nosotros, había algunas iglesias, no tenían clases para niños, no se le veía esa importancia. Y nosotros sí creo que fuimos de los primeros que iniciamos las escuelitas bíblicas de verano y pues un club infantil. También hicimos cursos para que maestros de niños para otras iglesias de ahí del mismo pueblo. Sí. Qué interesante eso. Yo creo que ese va a ser el punto de charla cuando ya continuemos con la clase. Pastor, o sea, ¿quién más? Pastor Alicero, usted tenía una pregunta más. No sé, Pastor Ubaldo, ¿cómo está tu tiempo, Pastor? Bien, hermano. Le digo, tengo la reunión a las 7, pero es por Zoom también, entonces no tengo que salir ni nada. Muy bien, muy bien, muy bien. Ay, Pastora Alicero. Sí, va a ser rapidito. Pastor Osvaldo, muchas bendiciones. Gracias por este tiempo para todos nosotros. Es una bendición. Le quería preguntar en cuanto a los niños y los, creo, varones ancianos, en este caso las mujeres también. También a ellas les instruyen, les ayudan en su vida espiritual, material y físico, grupal o individual también, porque creo que en el sistema, en la forma como ellos nacen, de cómo se reproducen, nacen, crecen y llegan a ser adultos, creo que es un proceso de trauma que ellos pasan, trauma espiritual, material y físico. Entonces, felicidades porque ustedes son una iglesia que están picando piedra
trabajando duro con ellos. Y lo hacen así individualmente para sanar sus mentes y sanar sus corazones y ellos ser libres en Cristo, libres en su comunidad o por lo menos en el ambiente de la iglesia o en su casa para poder multiplicar esa bendición, esa sanidad, esa libertad a otros que no tienen esa libertad. Lo hacen por Sí, creo grupo o individual. Por que el en ese trauma aspecto sí que fue más por grupo. Ah, ok. Ajá, fue más por grupo. Ok, Sí. qué bueno. Felicidades. Excelente. Adelante. Importancia de los grupos pequeños. ¿Se dan cuenta la importancia de Sí. los grupos pequeños en ciertos aspectos? Alguien más que quiera hacer una pregunta. Después tengo yo una pregunta que ahorita vino a mi corazón. ¿Alguien más que quisiera preguntarle algo? ¿Quién sigue? Ok, vamos, alguien que no ha preguntado. Hermano Lino y después el hermano Jesús. Hermano Lino. Sí, Pastor Baldo, yo tengo una pregunta para ti, hermano. Cuando salen a evangelizar en medio de todas esas culturas, ¿cómo te sientes tú, mi hermano, al saber que nosotros creemos que estamos predicando la verdad? ¿Cómo te sientes tú cuando sales a la calle o a algún centro donde hay mucha gente de esa, mi hermano? ¿Cómo te sientes? Pues muy intimidado realmente. Era así, pero pues sabemos que va Dios con nosotros. Y bueno, ahorita para aclarar el asunto, hace un tiempo, que será unos meses, que ya dejamos a la iglesia porque pensábamos que ya era el tiempo. Bueno, primero le pregunta, pero lo tratamos de hacer con mi esposa, nada más que no veíamos resultados por ser foráneos. Y hasta que empezaron a ir con nosotros, hermanos de la iglesia, entonces ya nos abrían más las puertas, ¿no? Nos abrían más las puertas y era mucho mejor así cuando iba alguien del pueblo, pues juntamente con nosotros. Y ya no nos sentíamos tan intimidados porque íbamos con alguien de ahí que conocía incluso la manera de llegar a las casas, la manera de saber cuándo, ellos como que identificaban, ¿no? Cómo estaba la situación, si estaba las personas aptas para recibirnos o no. Entonces, nosotros no sabíamos esas cosas, ¿no? Porque ellos sabían, por ejemplo, las ocupaciones de las personas, sus horarios, o sea, si llegamos a las 10 de la mañana, 11, y ya la persona, por ejemplo, eso es muy común que ahí las personas anden muy en su casa, pues, ¿cómo se puede decir? Sin playera y pues así. Entonces, cuando yo los veía, por ejemplo, ya vestidos y todo, pues yo pensaba que normal, ¿no? Pero la gente del pueblo sabe que si están vestidos es porque van a salir. Entonces ellos sabían esas cosas que yo no sabía, ¿sí? A mí se me hacía normal ver a alguien con playera, ¿no? Pero ellos lo ven, esto va de salida. Entonces, por ejemplo, y les comentaba, ya veíamos que era el tiempo de salir porque ya habíamos hecho el equipo de liderazgo, estábamos ya compartiendo con ellos, entrenamos a algunos, tradujimos, eso sí, el discipulado bíblico que usamos, hicimos la traducción. Bueno, lo hicieron ellos, nosotros estuvimos apoyándolos y ayudándoles. Los hablantes de ahí se hicieron una grabación también del mixteco, porque una cosa es que tengan el escrito y otra cosa muy diferente es que lo sepan leer. Entonces, es muy complicado porque también tuvimos, creo que 3 talleres de lectoescritura del mixteco. El primero nos lo aventamos nosotros, así, y ya después invitamos a la organización, Unión Nacional de Traductores Indígenas, ellos nos apoyaron en eso. Y tenemos, bueno, ellos tienen ya el discipulado traducido y en audio, regalamos unas bocinitas, y entonces ya empezamos a ver que nuestra presencia era hasta cierto punto un estorbo para el crecimiento, porque llegaban invitados, pero nunca se quedaban. Y yo creo que era porque estábamos nosotros al frente. No se sentían a gusto. Pero cuando empezamos a salirnos, porque dejamos de ir primero los domingos y íbamos solamente entre semana, ya nos decían que estaban llegando más invitados, más ancianitos, porque ellos ya estaban predicando en el mixteco en su propio idioma y la manera de hacer el culto y todo. Entonces ya decidimos que era nuestro tiempo de salida. Y ya empezamos otro ministerio, aquí también en Oaxaca, pero en otro lado ya estábamos de aquí ya como a unas 6 horas de viaje. Entonces no estamos muy al pendiente ya,
pero sí tenemos planeado precisamente en 2 semanas ya ir a establecer al pastor que se va a quedar. Un joven, tiene unos 24 años con su esposa, pues a un joven que ganamos para Cristo y le enseñamos, le discipulamos. Su esposa la conocimos de niña, 9 años, lo bautizamos y todo. Una bendición eso. Y pues ya tiene 1 año que ellos están al frente, entonces ya preguntamos a varios hermanos de la iglesia, dijeron que están de acuerdo, que no hay nada en contra de ellos. Pues adelante, vamos a hacer eso. Qué bueno, hermano pastor. Dijiste una palabra muy sabia, mi hermano. Sentimos que nuestra presencia estorbaba. Sí, Qué duele, pero maravilla. sí. Qué maravilla. Sí, Gracias, mi hermano. Bendiciones. Wow, hermano. wow, iba a hacer yo el mismo énfasis. ¿Qué? ¿Oyeron todos eso? Cuando es transcultural, también hay que saber cuándo ya no. Cuando Sí. se les entrega a la gente local las llaves. Porque lo que vamos es, vamos y sembramos una semilla y la planta que se da va a crecer de acuerdo a la tierra donde está. La misma semilla crece totalmente distinto en otro lugar. Es la semilla del evangelio, pero cuando esa planta va creciendo, tenemos que dejar eso a la gente. Y qué mejor que dejarlo a la gente local. Muy bien. Última pregunta, hermano Jesús Martínez, y entonces ya dejamos que el pastor se prepare para su próxima reunión. Sí, yo solamente quiero preguntar cómo va su mixteco, pastor. ¿Cómo está su nivel de mixteco? Luchuñi. Saña kutuñi indi. Sacua daca. O sea, estoy haciendo un poquito y ya no entiendo mucho. Ya se me está yendo poco a poco. Eso te lo dije. Como ya no lo practico, entonces sí. Tuvimos que aprender, aprendimos un poco las cosas básicas del mixteco, saludo y todo, una charla corta, proclamar el evangelio, pero ya una charla larga, profunda y todo eso ya no. Entonces, es un idioma muy tonal. O sea, por ejemplo, una palabra que es yoko tiene hasta 4 significados. Depende de si se dice yoko, 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 yoko. O sea, depende del tono. A veces me decían, las palabras se parecen, o sí son las palabras, pero así no se dice. Entonces, fueron varias personas que me lo dijeron, es que sí son las palabras, pero no se escucha bien. Cuando decidimos precisamente eso, bueno, como me es complicado, y no hay una escuela de mixteco, entonces decidimos mejor capacitar a los hablantes nativos de ahí. Así es. Quisiera ver si, no sé si puedo compartir pantalla para ver algo, ¿se podrá? Sí, con mucho gusto. Dele, ahí está. Ya tiene, escuchemos. Miren, aquí está el mixteco. Entonces sí lo pueden ver, ¿verdad? Ahí se puede ver donde remarqué. Koyo, Ñijatakutsuyo. Ese es el mixteco ahí. Está muy impresionante. Ese es el discipulado que pudimos hacer la traducción. Algunas palabras como aquí están en español, pero aquí ya entre paréntesis lo que significa, ¿no? Y aquí podrán escuchar un poquito. ¿Se escucha? Sí. Santo Tomasio, Nakakotoyo, Daveño, Chikunyo, Tasitumbeño, Ahí está. Nukarana Tunjo, Sinjewe, Takanarana Sinjewe, Sanyaka, Kakachi, Naka Kundali, Taquanjeo, no Hechos 2:47. Kakak ni Sinjo, Tava, Ka Tante Anjewe. Ahí está. Una pequeña muestra del mixteco. Muy diferente al español, bastante. Estas son las grabaciones que hicimos por la gracia de Dios. Ahí está. Wow. Vamos a darle un aplauso a este hombre, de verdad. No, gracias a Dios, hermano. Gracias a Dios. Gracias, pastor. Muchas gracias. Mi pregunta ahora, pastor, ¿y ahora qué? ¿Hablas de una nueva iglesia? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Quiero saber para Sí. saber cómo podemos orar por ti, pastor. Estando allá, unos hermanos nos localizaron y nos invitaron a una capacitación. Para recibir la capacitación,
Por la gracia de Dios, estudié una maestría en teología y en predicación. Y pues como quiera fui a la capacitación, ¿no? Y ahí los conocí a los hermanos. Antes eran estadounidenses los que estaban en esa organización y ellos se dedican a capacitar pastores y líderes. Entonces, cuando estuvimos en la capacitación, pues se dieron cuenta que, pues gracias a Dios, estábamos en el mismo canal. Yo tenía ese deseo de capacitar, de entrenar a otros hermanos, porque hay muchos pastores indígenas que no tienen ningún tipo de capacitación. Hay bastantes, ningún tipo de entrenamiento y todo eso. Hay incluso pastores que no saben ni leer. Es un poquito, es muy retante todo esto. Y ellos nos invitaron a vivir con ellos. Ahorita las capacitaciones, precisamente a eso vamos a hacer ahorita a las 7. Son en Zoom algunas y algunas presenciales. Por lo mismo, los pastores no tienen los medios para conectarse, algunos de ellos, y tampoco como no les gusta pues, la tecnología. De manera que algunas capacitaciones las haremos y presenciales. Nuestra idea era empezar otra congregación desde abajo, mientras hacía lo de las capacitaciones, porque eso no nos va a llevar mucho tiempo en sí, solamente 2, 3 días a la semana y algunas veces cuando hacen presenciales, ¿no? Entonces, de manera que queríamos empezar otra congregación, pero llegamos, digo que mi esposa tenía 8 meses de embarazo, era complicado empezar, ¿verdad? Visitar, juntar niños, que así empezamos. Entonces visitamos una iglesia y nos dimos cuenta que esa iglesia tenía 5 años sin pastor. Y pues empezamos a visitar, a seguir ahí, veíamos la necesidad, nos pusimos a su disposición y ahorita desde el mes de noviembre ya me nombraron como el pastor de esa pequeña iglesia. Es una iglesia, tendrá unos 20 adultos aproximadamente, entre 15 y 20 y más o menos los mismos niños, pero pues estamos empezando, arrancando. Entonces, oren por esta iglesia. Ha sufrido, pero bastante, hermanos. Realmente, ojalá y Dios sane. Ha sufrido varias divisiones y lamentablemente ha sufrido muchas veces por causa de los líderes que estaban anteriormente. Pecados, inmoralidad, avaricia, muchas cosas muy feas. Entonces, tienen algunos todavía heridas muy fuertes que hay que sanar, muchos desanimados muy feo. De hecho, ni había niños, con decirles que no había familias completas, la única familia nosotros. Ahorita ya están empezando a llegar algunos de los hijos de los hermanos. Se llama Primera Iglesia Bautista de Huatulco. Ahí se llama la iglesia, que ya vi la pregunta. Y sí, han sufrido bastante. Entonces, eso deja es muy difícil porque algunos están muy resentidos y otros tienen mucho a reserva, como diciendo, pues realmente no miento, todos los pastores que han estado ahí han hecho algo. Entonces es como diciendo, pues tú también vas a hacer algo, ¿no? Y pues no, por la gracia de Dios hemos estado bien como familia, hemos tenido un buen testimonio por Dios en nuestras vidas y esperamos que así sea y ser ejemplo y bendición, que Dios sea el que levante esta iglesia y en la capacitación de líderes también, hermanos. Ya con el tiempo es mejor que sanar el cuerpo de Cristo aquí para poder servir, porque si no está sano el cuerpo, no tiene caso, no vamos a poder hacerlo bien. En eso estamos trabajando en esta iglesia. Entonces son por ello y los líderes también son los que han estado un poquito más rebeldes. Pero bueno, Dios está tratando con nosotros, hermanos, con nuestra fe. Dios siempre trabaja. Así es. Esto, no sé, me Amén. bloqueé o qué. Ya Estás no bien, escucho nada. estás bien, estás bien, estás bien. Parece que hay un poquito de inestabilidad en la conexión esta noche. Muchas gracias, pastor. Creo que todos estamos de acuerdo en que vamos a estar orando por él. Qué excelente estrategia, y qué excelente tu preámbulo o tu approach ministerial, no solo el evangelismo, el apostolado,
¿verdad? El ministerio del magistral, del maestro, está ahí presente, el ministerio pastoral está ahí presente. En realidad podemos ver cómo los cinco ministerios están desarrollados de esa manera, y así es como se mueve el pueblo de Dios. Así es como se mueve. Gracias, pastor, amén. Vamos a hacer una oración por él en este momento. Creo que es importante que hagamos esta oración, que Dios te siga bendiciendo, pastor, y vamos a continuar. Tú y yo vamos a tener comunicación, pastor. Vamos a seguir conectándonos, por favor, porque sentimos en nuestro corazón eso. Amén. Pastor Cordero, si me haces favor de orar. Una oración pastoral es importante en este momento, por favor. Tienes apagado el micrófono, Pastor Cordero. Está apagado tu micrófono. Creo que se fue. Se fue. Santo Dios. Que hijo, Dios es el que me escucha, como que Dios me escucha. Sí, voy a orar, perdóneme, voy a un lugar apartado para orar, dijo. Hola, apartado. Ok, vamos a pedirle a un misionero, a un evangelista. Hay alguien aquí que tiene una madera de evangelista, el misionero aquí, que Dios lo está formando. Amén. Ahí viene. Hermano Simón, si me haces favor, hermano Simón, vas a orar por el pastor ahí. Amén, vamos a orar, nosotros vamos a orar. Gracias, Padre, por esta familia, Señor, que tú mandaste a ese lugar, Señor. Te pedimos que le sigas dando sabiduría, que le sigas dando gracia, que le sigas dando ese entendimiento que necesita para continuar con tu obra, con tu llamado que le has hecho, Señor. Te pedimos que lo sigas bendiciendo, que sigas obrando, Señor, conforme a tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Oh, ahí están los pastores Cordero. Qué bueno que regresaron. Ora tú también, Pastor Cordero. Ora tú también. Perdón. No se preocupe. Dale, Pastor. Vamos a empapar de oración. Padre, damos gracias por tu presencia con nosotros. Gracias por las personas que tú llamas. Gracias por personas que aceptan el llamado. Pedimos que unjas a este siervo, por favor, ahí donde está. Que la guianza de tu espíritu esté con él para apoderar la iglesia, impulsarla. Padre, sana, Señor, las heridas del pueblo, de los líderes, de la ciudad, del lugar. Padre, trae un nuevo despertar, un nuevo avivamiento de tu espíritu en este lugar para poder alcanzar al necesitado. Gracias porque tú eres un Dios que no te sorprende nada de lo negativo, sino tienes todo planeado en tus manos. Gracias por el llamado que has hecho a los misioneros, pastores, evangelistas, todos los que ejercemos ministerio. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, escogiéndonos y poniéndonos en el ministerio. Te damos gracias. Amén. Amén. Gracias a nuestro evangelista Simón aquí y al pastor Cordero por haber traído esta oración. Pastor Ubaldo, agradecemos tu tiempo, de verdad. Estamos a las órdenes y muchísimas gracias. El otro martes vamos a estar aquí en la clase. Si te quieres meter y estar presente, creo que te van a llover más preguntas. Siempre eres bienvenido, pastor. Siempre eres bienvenido. Gracias, muchas gracias. Nos vemos. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén. Qué bueno. Muy bien, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció a todos? Qué excelente ministerio, qué maravilloso. Dense cuenta número uno, la importancia de los niños. Eso es clave para poder entrar en el evangelio a una nueva cultura. Él se dio cuenta que si lograba ganarse a los niños, ya tenía la próxima generación. Número dos, se dio cuenta que tenía que llegar a un momento en el que él dijo, hasta aquí, mi trabajo hasta aquí llegó. Eso es clave cuando estamos transculturalmente. Y también la capacitación de liderazgo, eso es extremadamente importante. No puedo en realidad enfatizar lo suficiente en lo que es la importancia de la capacitación de liderazgo. Si tu iglesia no tiene capacitación de liderazgo, te animo a que te acerques a tu
a tu pastor, a la junta directiva de tu iglesia y díganles, necesitamos capacitación de liderazgo. Y no me refiero a otro culto, no me refiero a darles una clase de una vez, no, me refiero a un sistema siempre presente de capacitación de liderazgo en las reuniones de tu junta directiva. Ocupa a los primeros 10, 15 minutos y antes de empezar la junta o al terminar la sesión de la junta directiva, ocupa tiempo para dar un poco de capacitación a tus líderes. Es importante que no solo vayan sesionando, sino que vayan creciendo para que cuando llegue el momento en que Dios ordene un cambio, tú puedas decir, no que te tengas que ir, pero tú puedas pasar las llaves y decir, sigamos adelante en esto. Muy bien. Hermana Marta, bienvenida, hermana. Estaba levantando la mano ahí, me parece. No la escuchamos, mi hermana. Sí, yo tengo unas preguntas con usted por ejemplo, yo recuerdo a Pablo en la Biblia que cuando fundó sus iglesias, pues no las dejó solas, o sea, como fue y plantó Efesios y a los 2 años volvió a hacer otro viaje y siempre estuvo en contacto para resolver los problemas que salían, hay otra cosita, cuando dice que hay cosas que no se pueden cambiar, pues vemos claro en Corintios que las mujeres, yo tengo entendido que Corintios, las prostitutas estaban convirtiendo a Cristo y su símbolo era que eran sin pelo. Entonces, por eso a Pablo ahí les habla. Es digno de la mujer que te dejes crecer el pelo o ponte velo, porque ya no eran prostitutas, sino cambiaron su mentalidad. Le estaba diciendo, ya no eres así, ya eres una nueva criatura, ya tienes que dejar esas cosas. Entonces es lo que ahí me complica un poco cuando todavía siguen con ciertas costumbres por tantos años que no se han transformado totalmente. Eso es lo que a mí me impacta, porque se supone que poco a poco va a ir la transformación, o sea, no de gradual, pero ya varios años ya se supone que ya deben dejar todas esas vanas maneras de vivir, todo eso que, como Pablo les habló a los corintios, ya déjate crecer el pelo, ya no eres una prostituta, ya eres una cristiana. Entonces, eso es lo que mi pregunta. Ok, voy a contestar la primera pregunta. Se refería, si entendí la pregunta, a que Pablo abría una iglesia y luego se mantenía en contacto con esa iglesia. Correcto, ok, muy bien. Escúcheme bien en esto. La Biblia habla de los 5 ministerios, ¿ok? Apóstoles, profetas, santo Dios, ¿en qué hermano usted tiene? Apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores, ¿ok? La expresión de Cristo en la iglesia, en nuestros días, es a través de los 5 ministerios. Ahora, no son 5 posiciones, son 5 ministerios, ¿ok? 5 ministerios que hay en la iglesia, y cada uno de nosotros, todos aquí presentes, tenemos una de esas identidades que es la que domina nuestra identidad ministerial. Y normalmente tenemos una segunda, que es una secundaria para complementar la primera. ¿Ok? Y te animo a que, de verdad, a que descubras cuál es, porque muchas veces tenemos una posición en la iglesia, la cual practicamos y la hacemos bien. La práctica de nuestra posición en la iglesia está bien hecha, dirigimos bien la alabanza, dirigimos bien el grupo de varones, dirigimos bien el culto, dirigimos bien el grupo de damas, dirigimos bien las misiones, hacemos un muy buen trabajo, pero lo estamos haciendo basado en la capacitación y el entrenamiento que se nos ha dado para ocupar esa posición. Pero si descubriéramos cómo poder funcionar en la iglesia desde la plataforma de nuestra identidad ministerial, la efectividad sería extremadamente mayor. Pablo descubrió eso, Pablo recibió esa enseñanza y la aplicó de esa manera. Pablo entendió su identidad ministerial, y la identidad ministerial de Pablo era el apostolado. Ahora, para poder saber cuál es nuestra identidad ministerial, tendríamos que ver las características de esos 5 ministerios
y para poder decir, oh, yo soy esta es la mía, esta es mi primaria, esta es mi secundaria. Entonces, voy a hablar de algunas características del ministerio del apostolado. El ministerio del apostolado sí es el buscar campos nuevos. Tienen esa inquietud por un campo nuevo. Dicen, necesitamos, hay una manera que tenemos que llegar a esta nueva cultura. Cuando digo cultura, recuérdense, no significa solo un país, sino significa un grupo de personas. Puede ser una subcultura, una contracultura, una cultura tribal, algún grupo que está ahí. Entonces, tiene la visión. No solo va y se encarga de llevar el evangelio ahí. Número 2, se encarga de que la doctrina dentro de esa cultura se mantenga sana. Tiene que revisar de vez en cuando, tiene que regresar, tiene que escribir, tiene que evaluar cómo va. Número 3, se encarga de establecer líderes locales en esa cultura, en esa nueva iglesia, vamos a llamar cultura, en esa nueva iglesia, cultura que él abrió, y tiene que visitarlos de tanto en tanto. ¿Ok? Entonces, eso es el ministerio apostólico. Ministerio apostólico. Ahora, no todos, si alguien tiene eso, no significa que es apóstol a todas las naciones. No. Pablo mismo dijo, les dijo a un grupo, les dijo, yo soy apóstol de ustedes. Yo les llevé el evangelio, soy de ustedes. Pero había lugares donde Pablo no era apóstol. Es más, ustedes lo leyeron, a Pablo le pasó el sueño que tuvo cuando vio el varón macedonio. Dice que Pablo iba para un lugar y Dios le dijo, no vayas ahí. Se levantó y iba a otro lugar y Dios le dijo, no vayas ahí. Y al fin vio la visión del macedonio, llegó hasta Lidia y el evangelio se expandió por toda Europa. Es más, Lidia fue la primera gentil que aceptó a Jesús. Entonces, contestando la pregunta, mi hermana, sí es importante que cada uno sepa cuál es su plataforma ministerial, su identidad ministerial, y que funcione de acuerdo a las características que ya las tiene, pero que funcione de acuerdo al modelo bíblico de esa identidad ministerial. Por eso es que Pablo regresaba, Pablo se aseguraba que la doctrina estuviera bien, por eso les escribía las cartas, por eso decía, miren esto, cuando estuve entre ustedes, yo les prediqué este evangelio, les dijo a unos. ¿Qué está pasando? Se me están alejando de eso. Se me están alejando. No. Tienen problemas. En Corinto, pobre Pablo, en Corinto tuvo unos debates muy interesantes. Uno de ellos era el hecho de que estaban tolerando ciertas cosas. Tal vez lo de la mujer, también estaban teniendo problemas tomando la cena del Señor. Dice que llegaban y ya no comían en su casa porque había una cenota grande en la iglesia. Llegaban los primeros, se servían un montón, y los que llegaban después ya no había para ellos. Entonces es muy interesante eso. Y estoy tratando de contestar las dos preguntas al mismo tiempo. Todo comunicador del evangelio. Ahorita veo una pregunta aquí. Ahorita voy a hablar de eso. Como buen comunicador transcultural del evangelio, primero que nada, tenemos que conocernos a nosotros mismos, porque así yo voy a saber con quién me voy a comunicar, cómo me voy a comunicar. Luego tengo que conocer mi audiencia. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Y hoy vamos a ver un poco de eso. A la misma vez, recuerden, puse un slide que las cuestiones bíblicas en cuanto a la moral, en cuanto a la santidad, en cuanto a la ética, en cuanto a la filosofía ministerial, no son negociables. Esas cosas no podemos decir, esto aquí lo vamos a tolerar. Tenemos que seguir en su momento, en su tiempo. ¿Se acuerdan el misionero con el que acabamos de hablar? Él dijo, esto no va a funcionar si se los digo uno por uno, si reprendo a uno por una de estas. Voy a irlo y lo voy a hacer en grupos pequeños. Y empezó a elevar el trato de los niños, las costumbres de las mujeres. Ahorita en la ciudad donde él plantó esa iglesia ya se ha elevado, ya está saliendo eso. Pero dése cuenta que él dijo, voy a dejar que ellos lo hagan, ellos mismos, que ellos vayan viendo, y él revisa que de verdad vaya creciendo, Entonces, ese es el approach que tenemos que tener. He ahí la importancia del conocimiento de nuestra identidad ministerial. ¿Ok? ¿Estamos bien? Muy bien, alguien puso aquí, ¿existe algún texto para orientar nuestra identidad ministerial? El pastor Adrián.
No sé por qué, Pastor Adrián, sabía que esa pregunta la ibas a poner ahí en algún momento cuando empecé a hablar de esto. Pero está bien, escúchenme bien. Si en algún momento alguno aquí está interesado en eso, con mucho gusto podemos ayudar. No es, hay un test de aptitud ministerial que uno puede hacer en el internet y contesta ciertas preguntas, y no es que tanto ha aprendido uno, realmente no es, yo ya tomé estas clases, voy a pasar ese examen. Son preguntas de la personalidad de uno. Son preguntas por ejemplo, ¿dónde está Simón? Ahí veo a Simón. Ok, déjeme hablarles, voy a usar a Simón de ejemplo. Simón le puede hacer amigos con una piedra, ¿ok? Dentro de la iglesia Simón funciona de una manera, pero Simón sale de la iglesia y empieza a hablar con la gente, y cuando uno siente, Simón ya le invitó a la iglesia, se hace amigo de él. ¿Por qué? Porque Simón tiene la identidad de evangelista, puede hacer amigos rápido, les comparte una versión del evangelio que es lo suficiente para tenerlos interesados. Simón trae gente a la iglesia, pero yo no pusiera ahorita de pastor a Simón. No pusiera ahorita porque Simón se me sentiría encerrado. Simón pertenece allá afuera. Simón Simón tiene un ministerio evangelístico. Es lo que tiene, ya yo lo conozco, es mi yerno. Yo entiendo cómo funciona. Él una vez, solo para darles un ejemplo, una vez íbamos a tener un evento de niños en la iglesia. Le dije, Simón, necesito niños, no están viniendo niños. Y se salió. Faltaban 15 minutos para que empezara el culto, algo así. Y se salió a la iglesia, se fue. Al ratito regresó con un montón de niños. Ya venían los niños y entró y empezó y se entró al culto. Tranquilo, como sea. Nosotros semanas invitando a los niños y no venía ni uno. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque es diferente, nuestro alcance es diferente. Yo no soy evangelista. Ahora, sí predico el evangelio. Cuando tengo oportunidad de hablarle a alguien a Cristo, lo hago y todo, pero desde mi identidad ministerial. Desde mi identidad ministerial, Simón lo hace desde su identidad ministerial, de la misma manera. Sería bueno que averiguara. Pastor Adrián, hablamos tú y yo después en nuestras conversaciones, pero sí hay un examen que uno puede hacer, es más, ahorita ya lo tienen en el internet y le hace ciertas preguntas y de ahí le dice, esta es posiblemente su identidad ministerial y esta es su secundaria, y es algo lindo, es algo lindo. Créame, hay mucha gente, lo voy a poner como pastor, te voy a hablar, hay muchos pastores funcionando en la tarea pastoral, y no lo hacen desde su identidad ministerial, sino en lo que les han dicho que tienen que hacer. Y eso ha sido un obstáculo. Pero cuando un pastor o un líder o un evangelista o un maestro de escuela dominical o un músico funciona desde su identidad ministerial, florece, 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 florece. Dios abre las puertas, se lo lleva, y no necesariamente a todas partes, sino me refiero a puertas espirituales, puertas, la guerra espiritual que hace es mucho más efectiva. Su evangelismo, su enseñanza y su apostolado o su palabra profética, porque está funcionando desde su identidad ministerial. Y entonces pueden ser muy efectivos transculturalmente porque no tienen que forzarse a algo, sino que ya es natural de ellos. Ya es natural de ellos. Entonces, muy, muy importante eso, muy importante. Muy buena pregunta, mi hermana, muy buenas preguntas. Me pregunta, si alguno en algún momento que aquí está interesado en tomar ese examen, contácteme en privado y con mucho gusto. No podríamos tomarlo aquí en la clase, se toma un poco de tiempo, pero sí, ¿saben qué? Vamos a hacer algo la próxima semana, recuérdame dar la siguiente. La próxima semana voy a pasar, gracias mi hermana Dalia, amén. La próxima semana voy a traerles una descripción de los 5 ministerios, un poco corta, pero por lo menos para que usted diga, se me hace que ese soy yo. Se me hace que ese soy yo. O la otra semana no hay clase. Dios eterno. Escúchenme bien todos, por favor. Escúchenme, tengo que parar esta situación. Muy bien, acabamos de tener un juego ahí como de Kahoot. ¿Y por qué fue que hice esto? ¿Qué fue lo que causó? Porque vamos a hablar un poquito ahorita de la comunicación, luego vamos a tener nuestro descanso y luego vamos a hablar del comunicador. Vamos a hablar un poco de usted como comunicador. Así es que en este momento saque sus notas, ponga su teléfono a un lado, saque su pergamino, saque esa pluma antigua que usted tiene, donde va a usar tinta que sacó de un pulpo que usted fue de cacería al Mar Rojo esta semana y se comió el pulpo, pero le sacó la tinta y tiene su frasco ahí hecho de vidrio que encontró en el Mar Muerto, ¿verdad? Todo eso, así manténgalo. Qué bien, qué bien, qué bien.
Qué bueno es el Señor. Muy bien, muy bien. Vamos a ir aquí. Permítame, voy a ir cerrando todo esto para que no nos cause ningún problema. Muy bien. Entonces, ¿dónde está acá? Zoom. Aquí está Zoom. Muy bien. Voy compartiendo mi pantalla. Muy bien. Vamos a correr el slideshow desde aquí. Muy bien, entonces recuerden, estamos hablando de pasemos al otro lado. ¿Por qué comunicar a Cristo transculturalmente? Voy a moverme rápido por algunas de estas slides. Nuestro versículo lema es el día que Jesús dijo, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Ese día que Jesús hizo eso, su ministerio tomó un enfoque transcultural. Y tenemos historia tras historia de todas las cosas. Jesús iba a Tiberia, que iba a este lugar. Dice que hasta Siria llegaba su fama y es muy, muy especial. Permítanme, me voy a adelantar aquí. Quiero que pongamos atención a esto. Hechos 1:8. Fuimos llamados a ser testigos en un mundo multicultural. Jesús mismo dijo, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, estaba diciendo, quiero que sean testigos transculturales. Hasta nos dijo a dónde ir. Hasta nos dijo, nosotros a veces tomamos eso solo con un enfoque evangelístico, pero no es solo un enfoque evangelístico. Él dijo, quiero testigos, no quiero solo evangelistas, quiero testigos. Y quiero que sean quiero que trabajen en un mundo multicultural y quiero que sean transculturales. Quiero que apunte por favor esto. Efesios 1, del 1 al 14. Efesios 1, del 1 al 14. ¿Ok? Efesios 1, del 1 al 14. Vamos a hacer una actividad de grupo en este momento. Va a leerlo, de preferencia, la versión Reina Valera. Si no tiene Reina Valera, tiene otra versión, está bien. Pero de preferencia, Reina Valera. Esto van a hacer en su grupo. Van a escoger a una persona que lo lea en voz alta. Los demás van a ir apuntando todas las referencias que haga a identidad. Por ejemplo, en Efesios capítulo 1 dice, somos llamados a ser santos. Esa es identidad, soy santo. Esa es parte de mi identidad. Somos llamados a ser santos. Y luego dice, escogidos. Esa es otra parte de mi identidad, soy escogido. Y ahí se va y da muchas referencias a la identidad. También los del grupo van a buscar todas las referencias plurales que Pablo usa. Plurales, ¿ok? Pablo no dice son llamados a ser santo. Dice somos llamados a ser santos. Ahí hay dos referencias. Llamados es una de ellas. Santos es la otra. Entonces, todo lo que tiene que ver con el aspecto plural. ¿Ok? Entonces, una persona va a leer el pasaje mientras la lee despacio en voz alta. Los demás van a ir apuntando las referencias de identidad y las referencias plurales. Luego se toman un tiempito para compararlas, las cuentan y entonces los voy a traer de regreso. Quiero saber cuáles son las referencias de identidad y cuántas referencias plurales hay. ¿Cuántas? Va a encontrar algunas. Muy bien. ¿Estamos listos? Vamos a detener la grabación. Muy bien, continuamos con la grabación. Entonces, estábamos hablando de Efesios capítulo 1. Le animo a que agarre Gálatas 4 y 5. Agarre, Filipenses 1 también y vaya buscando esa pluralidad. ¿Por qué? Porque la importancia que tenemos que tener en mente que... Efesios 5. Para ser comunicadores transculturales, tenemos que conocer bien quiénes somos, porque la autoridad, y óigame bien lo que voy a decir, la autoridad espiritual que se nos ha sido dada, si no la ejercemos de una manera digna y de una manera intelectual, también voy a incluir ahí, y de una manera intencional, nuestro mensaje va a empezar a diluirse porque vamos a sentir que estamos perdiendo nuestra audiencia y por querer quedar bien,
vamos a diluir el mensaje. Y esto va también en una respuesta a lo que decía nuestra hermana Marta, porque es que a veces empiezan a tolerar ciertas cositas, porque el comunicador transcultural, cuando choca con la cultura, con un aspecto de la cultura, dice, y pierde, tiene que diluirlo. Entonces es muy importante que el comunicador se conozca a sí mismo, sepa que la autoridad que tiene es delegada por Dios, no para mandar, no para forzar nada, sino para permanecer y predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, por eso les pedí que buscaran esto ahí, porque vamos a hablar un poco de la comunicación y luego del comunicador el día de hoy. Así es que siga apuntando. Esto está muy lindo realmente, que se me hizo permítame aquí, voy a buscar mi presentación. Aquí está mi presentación. Vamos a salirnos de aquí. Muy bien, y tengo la presentación. Muy bien, vamos a empezar con este pasaje tan lindo que está aquí. No lo busque, solo léalo. ¿Qué dice? Proverbios 18:2. Al necio no le complace el discernimiento, tan solo hace alarde de su propia opinión. Cuando estamos comunicando a Cristo transculturalmente, si empezamos a dar solo nuestra opinión, la Biblia habla de nosotros como alguien necio. No queremos discernir algunas cosas, solo queremos decir nuestra opinión. Y a veces nuestra opinión no va a contar. Si este hermano, el misionero que tuvimos invitado, me llamó mucho la atención que él dijo que ya habían iglesias en esa ciudad, pero no le habían dado la importancia que se merecían los niños. Yo creo que alguien llegó ahí y la gente empezó a venir y dijo, qué bueno, ya están viniendo, y siguió, y se le pasó, no sé, la verdad no sé qué pasó, pero qué bueno que quizás al pastor alguien le dijo en algún momento, aquí a los niños así los tratan, usted siga predicando la palabra. No, esa era la opinión de alguien. El pastor llevaba en sí, no su opinión, sino, yo creo que él se acordó del momento en el que dijo Jesús, dejen a los niños venir a mí. También cuando Jesús le dijo a Pedro, apacienta mis corderos, todos esos versículos, y él entonces dijo, no puedo pensar con mi opinión o la opinión de los demás, tenemos que hacerlo de una manera bíblica. Entonces, cuando estamos compartiendo a Cristo transculturalmente, tenemos que tener cuidado de no solo hacer alarde. Podemos dar nuestra opinión, pero cuando hacemos alarde de nuestra opinión ya estamos tratando de imponer algo que quizás va a quebrar y la gente va a decir no gracias. Ya ven, el pastor nos dijo, yo no me voy a quedar ahí porque yo ya estorbo. Mi opinión aquí ya es de estorbo, ya llegué a mi final, mejor entre ellos. Qué lindo eso, qué humildad realmente para él tener algo así. Muy bien, entonces me voy a saltar esto porque hoy no vamos a hablar de escuchar. La otra semana vamos a hablar de escuchar. Ok, vamos aquí. Comunicando a Cristo. Muy bien. Comunicando a Cristo se nos dice de esta manera, quiero que vaya conmigo a este versículo. ¿Dónde está este versículo? ¿Quién sabe dónde está? Apocalipsis 3:20. Muy 3:20. bien. Apocalipsis 3:20. Quiero que vea esto. Quiero que vea esta parte muy importante que dice, he aquí yo estoy, ¿qué dice? A la puerta y llamo. A la puerta y llamo. Ajá. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué dice? Yo entraré. Entraré a él, cenaré con él, y él, ¿qué dice? Conmigo. ¿Qué veo aquí? ¿Qué vemos aquí? Dígame cuál es el aspecto transcultural de este versículo. ¿Qué mira usted aquí? El entrar.
Entrar, muy bien. Pero primero para entrar tuvo que abrir. Primero que tuvo que tocar la puerta. Tuvo que tocar la puerta. Tocó, ya Ahí tocó la puerta. Abrieron, ¿Ok? abrieron, se abre la puerta. Alguien le abrió. Entró, ajá. Entró, ¿no? ¿Qué más? Entró y como le permitieron entrar. El asunto cultural es no meterse si no te abren. Ahí vamos. No, Eso pero es tocó. Eso, primero que nada hay que tocar. Llamó a la puerta o tocó. Sí, primero, ese es uno de los asuntos transculturales. No meterse si no le abren a uno la puerta. Hay que lograr que le abran a uno la puerta. La puerta no la van a abrir solo porque tocamos. Hay que saber tocar, ¿ok? Hay que saber tocar. ¿Cómo le hago? Dese cuenta. Yo no puedo solo llegar y botar la puerta. Jesús no hace eso. Jesús no dijo, voy a llegar y voy a botar la puerta y me voy a meter porque yo soy el rey que reina para siempre. Jesús no dijo eso. ¿Verdad? Qué interesante. Entonces, primero que nada hay que lograr que se abra la puerta. Número 2, entraré a él y cenaré con él. ¿Qué aspecto transcultural hay ahí? Donde dice cenaré con él. ¿Qué aspecto transcultural? Compartir. Sí, la comida. La comida. La comida. Sí. No me lo pongan muy espiritual, ¿ok? Estamos hablando de transcultural. No me lo espiritual. Mire, le voy a decir algo. A veces estos versos los hemos oído tanto que ya lo vemos y nos acordamos de los 10 sermones que nos predicaron de esto, ¿eh? Y se nos pasan cosas tan lindas. Está hablando de comida, ¿ok? Tranquilos. Después hablamos después, acuérdense, estamos en una clase transcultural. Entonces está hablando de comida. No dijo, yo voy a la puerta de alguien, la toco y yo tengo la comida que ellos necesitan. Voy a tocarle la puerta, cuando salgan los voy a sacar y les voy a dar la comida que yo les tengo. ¿Dijo eso? Dice, voy a entrar y voy a comer lo que ellos tienen ahí adentro. ¿Ok? Y van a estar conmigo, no solo voy a comer con ellos, ellos van a sentir que están conmigo. Dese cuenta, está el choque cultural ahí. Llega, toca y sale el olor a algo que tal vez no conocía, ¿verdad? Y dice, incluso, ajá, a ver. Incluso, pastor, por ejemplo, nosotros muchas veces como humanos somos muy delicados porque a veces tenemos que aprender también a comer como ellos comen. De una experiencia que pues me ha pasado a mí, que a veces hay que aprender a comer con gente que sabe usar cuchillo y comer con personas que comen con la mano. Y es algo que yo le veo pues así. Qué interesante eso. Qué interesante esto. La convivencia, y tiene que ser la convivencia, y dice, cenaré con él. Cenaré con él y él conmigo, que se sienta que él, el que está entrando, decide que se va a sentir cómodo ahí. Va a hacer lo que sea para sentirse cómodo y también decide que va a hacer al otro sentirse cómodo. ¿Se da cuenta de eso? Qué importancia tan linda de el aspecto transcultural aquí. Aquí hay un choque cultural entre lo divino y lo humano. Parece que me está fallando un poquito el entendimiento. Aquí alguien divino, que es Jesús, viene y se mete con alguien humano y tiene el choque cultural. Qué excelente, excelente. Continuemos entonces. Entonces, me parece que vimos esto la semana pasada. Voy a moverme rápido en esto. Sí, vimos esto la semana pasada. Vea la grabación de la semana pasada, porque hablamos un poco de esto. Quiero regresar a la que estábamos todos de acuerdo que era la efectiva, y es Cristo, que es la alternativa a la cultura. Sin Cristo, una cultura está en bancarrota, ¿ok? Puede que tenga buenos aspectos, puede que tenga buenas costumbres, puede que tenga cosas muy positivas, pero sea como sea, está en bancarrota. Número 2, Cristo no es el escape, es la alternativa. Cristo es la alternativa, muy importante.
Alguien ya puso ahí, hermana Marta, tocó, le abrieron, entró, conversó, comieron juntos. Muy bien, hermana Marta, muy bien. Cristo no es el escape, sino es la alternativa. Lealtad absoluta a Cristo. Cuando comunicamos a Cristo transculturalmente, tenemos que recordar lo que decía antes y lo sigo diciendo, las cuestiones bíblicas, las cuestiones que ofenden a Dios, las cuestiones que agradan a Dios no son negociables. No son. Luego, equipando a los santos para hacer atractiva la comunidad de fe para la cultura. Fíjense, dice no sacándolos de la cultura, no quitándolos, sino para la cultura. ¿Por qué? Porque tienen que seguir alcanzando más gente, tienen que seguir alcanzando más. El pastor que tuvimos de invitado, dijo, yo tengo que hacer atractivo el culto. Yo soy el problema, mejor me salgo. Y se salió. Sí, se salió de ese lugar. Él, su sacrificio de ya no estar ahí, de ya no tener su iglesia, que él fundó. Él dijo, para que esta iglesia sea atractiva, me tengo que salir yo de aquí. Qué interesante eso. Qué interesante eso. Y también recordémonos, el evangelio es una península, no es una isla, no es para aislar a la gente totalmente de su cultura y que ya no los reconozcan. Tienen que reconocerlos, solo que están dentro del mundo, pero ya no son del mundo. Tienen que aún reconocerlos, tienen que decir, ese sigue siendo de los nuestros, solo que ahora cambió. Ahora cambió. Muy bien. Continuamos. Una pregunta, pastor. Dígame, mi hermana. Como, no sé si alguien ha pasado esto y tiene una respuesta, pero cuando alguien va en otro país o con otro idioma y se va, al fin conoce a personas de la iglesia y se va a comer con ellos, pero es una cultura diferente, así como dijo la hermana Elvira, que algunos comen diferente. ¿Qué pasa cuando se topan con algo que, como digamos, alcohol o por ejemplo, el que dio el otro pastor de que maltratan a los hijos? En ese tiempo uno se queda callado y luego después sale, se revela eso en algún sermón, ¿o qué hace uno? Muy interesante pregunta, muy interesante pregunta. Voy a usar el ejemplo de Pablo. Pablo, cuando llegaba a predicar a algún lugar, Pablo primero pasaba tiempo conociendo, las caminaba por la ciudad. Es más, el ejemplo más lindo que me gusta mucho es cuando les dice al Dios no conocido. Hay una línea ahí tan linda, dice, como lo dijeron sus poetas, dice. Como lo dijeron sus poetas. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Pablo se había tomado el tiempo. Yo creo que por algún momento había caminado, no creo, sabemos que había caminado entre esa cultura, sabemos que había invertido tiempo en esa cultura. ¿Cómo es que Pablo sabía lo de la costumbre de las mujeres que cómo tenían su pelo? ¿Cómo es que Pablo sabía? Él no solo se lo dijeron, Pablo lo investigó y dijo, aquí hay algo, esto tiene que ver, se están metiendo dentro de la iglesia, tenemos que corregir esto. Ese solo es un ejemplo. ¿Cómo sabía Pablo de la comida, de los que comen carne ¿cómo se dice? Ofrecida a los ídolos? Pablo sabía esas cosas, conocía la cultura y a través de la enseñanza clara y a través de la obra del Espíritu Santo iba deshaciendo aquellas cosas que impedían que el evangelio siguiera siendo predicado. Entonces, voy a contarles una historia de un amigo. Él estuvo en Argentina. Le invitaron a Argentina a predicar creo que iba a estar allá 2 semanas para una convención, era una asamblea de distrito, creo que iba a estar por bastante tiempo allá. Pues en ese lugar de Argentina prepararon la comida para la gente no se iba a ir a su casa a comer, decidieron que todos iban a traer la comida, iban a comer después de los servicios y todo, y me estaba contando que en esa área del mundo cenan ya muy tarde, cenaban después del culto. Bueno, nosotros hacemos eso también, ¿no? Cenaban ya después del culto, ya bien tarde, y tenían mesas largas con comida y muchos embutidos, mucha comida fuerte. Los cerdos los tenían preparados de esa manera que los sirven completitos en la mesa. Fuerte la comida. Bueno,
Llegaron todos y empezaron a comer y mi amigo dijo, esto va a estar muy bueno. Él me contó esto. Después de estar en Argentina, él tenía que pasar por Perú, tenía que pasar por Uruguay, tenía que pasar por Ecuador, iba a estar predicando como unos 2 meses por allá y se iba a venir de regreso, fíjense. En Argentina fue el primer lugar. Llegó a Argentina, la primera noche empezó a comer todo feliz y se dio cuenta que al terminar en esa área pasaron un vasito pequeño así de vino digestivo después de haber comido toda esa carne y todos esos embutidos y le pusieron a él su vasito, no la botella, solo el vasito. Le dijeron, y él dijo, ¿qué es esto? Le dijeron, es vino digestivo, acabamos de comer mucha carne, no tenemos que asegurarnos de que nuestro... No, yo no creo en eso. Yo no voy a... Y se me puso un poquito orgulloso. Segunda noche ocurrió y él comió igual. Para la tercera noche, este amigo tenía fiebre. Una fiebre horrible. Ya no pudo terminar de predicar y él era el invitado especial, ¿eh? Se metió a un camión, se fueron y metió al avión, llegaron a Uruguay, llegó, había dejado de comer, ya estaba más o menos recuperado. Lo invitaron a un lugar, comió algo, un poquito de algo, no sé qué fue, ni siquiera era demasiado, un poquito, y se le vino otra vez al estómago y siguió enfermo. Total, su esposa tuvo que predicar en el resto de la gira que estuvo allá. ¿Ok? Después él me dijo, si yo hubiera tan solo aceptado ese poquito, o si yo no hubiera comido tanto, eso fue lo que me encendió la luz, ¿ok? Eso fue lo que me encendió la luz, porque si él me hubiera dicho, si yo solo hubiera tomado el vino todas las noches hubiera estado bien, pero él también tenía la opción de no comer tanto, ¿ok? Si me están... A veces le sirven demasiado. Exacto. Entonces, la sabiduría es tan importante. Yo nunca estaba allá. Bueno, en una de esas fiestas. Ahora, yo puedo decidir hoy, el día de hoy, decir, si me invitan, si me dicen, Pastor Joel, lo queremos el otro mes en Argentina, por favor. Ok. Yo digo, santo Dios, yo conozco cómo comen ahí. Okay. Yo puedo decidir desde ahorita. Puedo decir, voy a comer con ganas y me voy a tomar ese vino y voy a estar bien. O también puedo decidir, ya sé cómo es ahí, voy a cuidarme, no voy a comer tanto, voy a ser sabio con mi tiempo, voy a hacer, ¿sí me está entendiendo? Todo eso. Entonces, he ahí la imposible comer. Nos está abriendo el pastor Adrián. Pastor Adrián, danos un poquito de luz acerca de eso. Es cierto que se come demasiado tarde, o sea, como cuando hablamos demasiado tarde son 12 de la noche, 11:30 comienza la cena y después tener la sobremesa, o sea que más o menos 1:30 te va a dormir. Y come demasiado realmente, y todo es carne, cosas pesadas. Y no es que te toma un vaso de vino, sino es, ¿cómo te puedo decir? Serán un trago, 2 tragos, ¿verdad? En el que tiene el vaso. Y es que le llamamos vino patero, ¿verdad? Vino que hecho en... Preparado solo. No es que lo va a comprar en el kiosco, ¿me entiendes? Sino es algo que hace. Entonces, es cierto que te hace... No puedo decir que te hace bien, ¿verdad? Pero sí que te relaja, o sea, no te hace tan mal todo lo que comiste. Gracias. Ven que no les estoy mintiendo. Y eso que no he estado allá. Pero dos puntos aquí. Nos vamos a encontrar con cosas así. ¿Ok? Y número 2, yo no he estado allá, pero yo le hice muchas preguntas a ese amigo, porque yo quiero estar informado. Si en algún momento me toca. Y ahorita ya tengo al pastor Adrián como amigo. Yo, si algún día voy para allá con él, para Paraguay, hay muchas preguntas que yo le voy a tener que hacer. Que oye, háblame un poco de esto, qué palabras puedo decir, qué palabras no puedo decir, cómo le hago para comer con esto, cómo le hago para comer y todo eso. La información, el pueblo perece por falta de conocimiento y este amigo mío que tenía, y es buen predicador, ¿no? Créanme, es buen predicador, pero no pudo
a terminar de llevar la palabra que Dios le había dado por un descuido, ¿ok? Un descuido. Y él tenía la opción de las dos cosas. No voy a decir cuál deberíamos haber escogido, eso lo dejo a criterio de cada uno. Yo sé lo que yo haría. Yo le dejo a criterio de cada uno qué es lo que debería escoger en una situación como esa. Pero, como nos acaba de decir el pastor Adrián, así ocurre allá. A esa hora comen. Y comen con ganas. Y sirven y toda esa situación. Y las damas, cuéntenme, ¿cómo se sienten cuando ustedes preparan algo bien rico y alguien diga y dice, no, gracias, no me lo voy a comer? ¿Cómo se sienten, hermanas? Dicen, oh, sí, está bien, no se lo coma. O dicen, qué bárbaro, si supiera el caso. Ahora se lo come y se lo come doble. Santo Dios. Sí, dice ahí el pastor, una manzana. Muy bien, muy bien. Hermana Marta, díganos. Volviendo a lo de Pablo, cuando fue al Dios desconocido, fue tanta su persuasión con los que se quemaron muchísimos libros de brujería. O sea, era una ciudad súper idólatra, súper, eran como no sé cuántos miles de libros que se quemaron. O sea, a eso tenemos que llegar, pues a eso tiene que llegar el pastor, a transformar como Pablo lo hizo. Esa es la meta, transformar la mente. Elevar. Pero Pablo no lo hizo de un día para otro. También, pero Pablo nunca doblegó. Entonces, el comunicador es muy importante. Vamos a continuar porque ya casi, no, ya nos toca nuestro descanso. Muy bien, ¿qué les parece? Son las 8 después, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Qué les parece si regresamos a las 15? ¿Estaríamos bien regresar a las 8:15? Muy bien, a las 8:15. Les voy a dar 7 minutos ahí, 7 minutos. Tómense 7 minutos aquí porque lo que viene tiene que ver con usted. Amén. Muy bien, continuamos, tomamos un descansito. Vamos a hablar ahorita de la comunicación y del comunicador, la actitud del comunicador y las cosas que el comunicador tiene que mantener en mente para cuando está trayendo el mensaje. Para esto vamos a compartir la pantalla y vamos a estar al tanto de esto. Ok, entonces ya hablamos de esto, cuando uno comparte, tiene tres metas que uno que tiene que tener. La primera es la condición previa, ¿ok? La condición previa. Uno entra y antes de empezar a comunicar, uno tiene que llevar esta actitud, uno tiene que ver estas cosas, uno tiene que ser consciente de todo esto. Fíjense, lo primero, hay que conocer la audiencia. Ya hablamos de eso, los que hemos tenido de invitados nos han hablado de esto, de conocer la audiencia. Muy importante eso. Número 2, hay que establecer un vínculo con la audiencia. Tenemos que conectar. Primero, antes de darles el mensaje, conéctese con ellos. ¿Cómo me puedo conectar con ellos? Digamos, quiere usted evangelizar a un grupo de jóvenes que les gusta el fútbol. Pues use una playera de fútbol. Dijo alguien, no, vamos a representar a Cristo, tengo que llegar con corbata. Seguro que lo van a dejar entrar en un campo de fútbol con corbata. Seguro, no. Y si usted llega con una camisa de fútbol, van a decir, oh, ok, le gusta. Establezca algún vínculo con ellos, sea el que sea. Si son niños, establezca un vínculo. Si son adultos, si son ancianos, establezca un vínculo antes de presentarlo. Esta es una condición previa, es una meta. Si todavía no tiene un vínculo, no empiece a predicar, por favor. No empiece a predicar porque van a caer sus palabras en oídos sordos. Y eso no es sufrir por el evangelio. Eso es que usted no se preparó para establecer un vínculo. A veces decimos, yo he predicado y si caen oídos sordos no me importa. No. Primero establezca el vínculo. También hay que aprender el vehículo del lenguaje apropiado. ¿Cuál es el lenguaje apropiado para ese lugar? Y no tanto el lenguaje apropiado, el vehículo. ¿Cómo vamos a transmitir nuestro lenguaje apropiado? Fíjense que todavía no estamos hablando. Todavía no estamos compartiendo. Solo estamos buscando cuál es el vehículo del lenguaje apropiado. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a usar audiovisual, vamos a usar una plática, vamos a usar un grupo pequeño, vamos a visitar a la persona en su casa, lo vamos a hacer el día correcto. ¿Cuál va a ser el vehículo? Luego, comparta experiencias
de la audiencia, no con la audiencia, de la audiencia. Muy distinto, muy distinto. La audiencia, la gente que lo está escuchando a usted, el grupo, la persona, el país, lo que sea, comparta las experiencias de ellos, qué experiencias ellos han tenido y métase usted en eso, métase usted en eso. Una vez más, manténgase santo, manténgase puro, ya hablamos de eso en la primera clase, usted hizo su estudio de eso, pero hay algunas experiencias que tal vez valen la pena para establecer un vínculo, para que cuando usted hable ya haya un vínculo establecido, ya haya una conexión establecida. Participe en la cultura de la, ahí era audiencia, perdón, puse audiencia, es audiencia, participe en esa cultura, participe. Una vez más, no cruce ninguna línea que no debe cruzar, pero hay cosas que sí se pueden. Hay cosas, si usted llega, póngale, llega a un pueblo, y estoy tratándolos como si fueran misioneros. Usted se trata de evangelizar a cualquier persona, a su vecino, y a su vecino le gusta ver el fútbol, y a usted no le gusta. Pero en la casa del vecino el día de fútbol es cuando trae a todos sus invitados, es cuando comen bien rico, es cuando su esposa está ahí, cuando sus hijos están ahí. Pues póngase a ver el fútbol porque ahí es cuando más tiempo lo va a tener. Más gente va a ver su mensaje, va a ser más efectivo. Esa es simplemente la cultura de ellos, que los sábados en la tarde se ponen a ver fútbol. Participe en eso. Y la última cosa, entienda las creencias de la cultura. ¿En qué creen ellos? Y cuando digo en qué creen, no solo me refiero a que si creen en Dios o no. En que si, me dijo alguien, sí, hay que saber si ellos creen en la Virgen o no. Hay que saber, no solo las creencias religiosas, también sus creencias acerca de la vida, sus creencias acerca del matrimonio, sus creencias acerca del dinero, sus creencias acerca del trabajo, sus creencias acerca de la política. Entienda las creencias de su audiencia. No solo es de conocerlas, es de entenderlas. ¿A qué me refiero con eso? Póngale que Dios le dice, ve a evangelizar a tu vecino. Y usted le da pena todo el tiempo, porque ahí llega el vecino a las 5 de la tarde, se sale de su carro y todo, y de repente va usted y le dice, oiga, ¿podemos platicar? Sí, le dice el vecino. ¿Y de dónde viene usted? Le dice, oh, mire, vengo porque yo trabajo para el partido político de no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y usted se queda, santo Dios, ¿de qué va a hablar este hombre? En ese momento hay que ir a averiguar de qué partido político es él, qué es lo que creen ellos, cómo le hago para entenderlo, para que cuando él me hable de eso, yo pueda por lo menos tener una conversación un poquito educada, un poquito informada acerca de la creencia de él, porque si trabaja para eso es que quiere decir que él cree en ese partido, que él apoya ese partido y que las creencias de ese partido político son importantes para él. Entonces usted también adquiera las creencias que creen ellos del matrimonio, que creen las personas acerca de los hijos, de cómo criar los hijos, de cómo no criar los hijos, de la educación, de la escuela, de la comida, de las finanzas, del todo. Hay que entender las creencias. Entonces, conozca a su audiencia, establezca un vínculo. Cuando me refiero a audiencia, me refiero a cualquiera. Puede ser uno, pueden ser 1000. Aprenda el vehículo del lenguaje apropiado que va a usar. Les voy a dar un ejemplo. Aquí, ahorita que estoy aquí ya me di cuenta que yo tengo que hablar mucho más despacio, porque como el español que yo tengo es diferente al español de ellos, tengo que irme un poco más despacio y tengo que asegurarme que ellos me están entendiendo. Entonces el vehículo que voy a usar es diferente al que uso con ustedes. Compartamos las experiencias, participe y conozca las creencias. Cuando usted logre eso, entonces ya puede dirigirse a su meta número 2. Fíjese que aquí todavía no ha transmitido el mensaje del evangelio. Todavía no lo ha transmitido. Apenas está la condición previa. Cuando ya haya logrado todas estas cosas, usted entra en la segunda y la tercera etapa. La segunda etapa es que usted crea un entendimiento comprensivo del evangelio. ¿Ok? Quiere decir que usted va a presentar el evangelio poco a poco, hasta que la gente lo esté comprendiendo. ¿Ok? No se hace en el encuentro inicial. A veces vamos a tocar una puerta, le llevamos a alguien una caja que es de comida y en el ratito queremos que acepte a Cristo. Y decimos, aceptaron 10, hermano. No, ellos solo repitieron la oración que usted le dijo. En el encuentro inicial no van a tener un entendimiento comprensivo del evangelio. ¿Fueron salvos? Si hicieron una oración de fe, claro que fueron salvos. Pero
no tienen un entendimiento comprensivo del evangelio, y esa es nuestra meta. No se puede en un encuentro inicial, múltiples ocasiones y con el paso del tiempo son necesarios. Y por eso no ofrezca un evangelio torcido ni distorsionado, ¿ok? Si no lo entiende bien usted, no lo ofrezca solo porque piensa que le van a oír, que ellos van a oírle si usted les dice algo. Por esto dice el Cajut del Antiguo Testamento. A veces pensamos que ya conocemos la Biblia y le llevamos a alguien la Biblia y le decimos, esta es la palabra de Dios y tiene que obedecerla. Y nosotros nos falta un poquito, ¿verdad?, en nuestro conocimiento del Antiguo Testamento. Entonces, el Cajut tenía un propósito también. No era de que usted se sintiera mal, sino que recordemos que tenemos que conocer la palabra de Dios y tenemos que ser intencionales. Número 3. Ya entonces usted va a expandir y edificar la comunidad del reino de Dios. ¿Ok? Esa es la meta. Expandir y edificar la comunidad del reino de Dios. No introduzca temas marginales. No hable de temas controversiales, porque eso solo dividen y destruyen la comunidad. A veces uno llega y está evangelizando a alguien y uno se mete a conversaciones que no valen la pena. Temas controversiales que todavía no se puede llegar hasta ese punto porque la gente está madurando. La idea la meta es expandir y edificar la comunidad del reino. Todos esos temas se van tratando mientras la persona va madurando, pero al principio no. También cuando llega a algún lugar, también en cualquier situación que nos enfrentamos con otra cultura, nada de decir, vamos a hablar de esto, vamos a hablar, ¿qué piensa usted de esto? ¿Qué piensa? No. El evangelio, la salvación, Cristo murió por todos, la justicia de Dios, el Espíritu Santo, esas cosas. Muy bien, vamos a continuar entonces aquí. 3 pasos para la comunicación efectiva. Solo son 3 pasos, ¿ok? Solo son 3 pasos que usted puede tener en mente. Hay bastante de esto. Escogí 3 pasos en este momento. Oh, puso aquí el pastor Félix. Mire, qué interesante. Dice, yo una vez fui a un balneario con corbata y no me dejaron entrar. Excelente ejemplo, pastor Félix. Excelente ejemplo. Gracias por compartir, de verdad. Gracias por compartir. Número 1, la transmisión. Esta no es la transmisión del carro, esta es la manera que transmitimos, ¿ok? La comunicación efectiva, uno de los pasos, el primero, hay que transmitir el mensaje. No le estoy diciendo que da el mensaje, no estoy diciendo predica el mensaje, transmite. Para que algo se transmita, se tiene que dar y algo lo tiene que recibir. Se tiene que dar y algo lo tiene que recibir. Si usted ha dado algo y el otro lado no lo han recibido, usted no lo ha transmitido. ¿Ok? Asegúrese de no parar hasta que sea transmitida la comunicación, lo que queremos comunicar. ¿Ok? Este puede ser a cualquiera de los 5 sentidos y tiene que ser clara para el entendimiento. Puede ser a través de ayudas visuales, puede ser con el tacto, puede ser con música, puede ser con una ilustración, puede ser sea como sea. Asegúrese que vaya transmitido, que lo haya transmitido. Número 2, ya cuando está transmitiendo, la comunicación es importante. Acuérdese, el receptor entiende lo que el iniciador está comunicando. Este paso es muy importante porque no hemos dado este paso hasta que el receptor no entienda bien lo que le estamos comunicando. Hágale preguntas. Oye, ¿me entendiste? Explícamelo tú, a ver si me lo entendiste. Y si no pueden, sea paciente. No diga, pecador, no quiere entender. No diga eso, por favor. Tenemos que, a veces a los niños decimos, es que los niños no entienden. No me hacen caso, decimos. No es que no nos hacen caso. Todavía no han entendido. Entonces, ¿quién es el que tiene que cambiar? Nosotros. No estamos transmitiendo. Decimos, los jóvenes de ahora ni quieren leer la Biblia. Ok, ¿ya les transmitió usted la importancia de leer la Biblia? Sí les digo que es la palabra de Dios. ¿Lo ven ellos así? Tiene que asegurarse que está transmitiendo, tiene que asegurarse que se han entendido lo que está comunicando. Y el último paso es la respuesta. La respuesta. Nos vamos a dividir otra vez en los grupos. Quiero que lea, solo son 2 versículos, 1, 2 y 3. Y quiero que me diga qué tipos de respuesta
tuvo Pablo cuando llevó el mensaje? En Hechos capítulo 17, versículos 32 al 34. ¿Ok? Hechos 17 del 32 al 34. Vamos a hacer ese análisis. No les voy a dar mucho tiempo porque esto no se toma mucho tiempo, pero quiero que vean qué tipos de respuesta aún Pablo mismo, aún el predicador mismo recibió.